La justicia de Dios es perfecta. En el libro de Esther podemos nosotros observar cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. El pueblo judío había sido acusado falsamente de representar un riesgo, una amenaza terrible para el reinado del rey Asuero, por lo que hicieron un decreto terrible, y el decreto decía que debían de ser exterminados todos los judíos en un día específico. Pero Dios, en su gran misericordia, tomó control de la situación, y aquello que parecía un decreto seguro de muerte, de exterminio, se convirtió en una victoria a favor de su pueblo. Dios tiene el control, Dios tiene el poder. También así de defendernos a nosotros cuando nos han acusado injustamente. Cuando estamos atravesando la dificultad, el dolor, Dios puede convertir ese lamento en gozo. Tenemos que mantener la esperanza viva y la confianza en nuestro Dios, que Él glorifica su nombre. Tenemos que tener esa fe firme y esperar en su misericordia, en su bondad. Dios puede cambiar nuestro lamento en gozo y darnos la victoria para la gloria de su nombre, porque Él es justo y su justicia se manifiesta con poder y con gloria. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de lectura bíblica. Damos gracias al Señor. Vamos avanzando, nos vamos poniendo al día con la ayuda del Señor, poco a poco, agregando más capítulos a la lectura, y así vemos cómo el año va pasando rápido. Vengamos en palabra de oración para ponernos en las manos santas de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, porque tú, Señor, glorificas tu nombre y nos permites, Señor, el privilegio de estar en esta hora, Señor, delante de tu presencia. Nos disponemos a leer tu palabra, suplicándote, mi Dios amado, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos, Señor. Ayúdanos, Señor. No solo queremos leer por leer o acumular conocimiento, queremos, Señor, atesorarlo, comprenderlo, vivirlo y compartirlo para la gloria de tu nombre, Señor. Lleva la buena nueva de salvación en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre, clamamos misericordia por las naciones de la tierra, Señor. Tu venida está cerca, vemos principio de dolores manifestándose, Señor, los temblores, Señor, como está escrito en tu palabra. Y por eso, Señor amado, te damos a ti, Señor, la gloria, porque tú sigues haciendo milagros y tú nos has avisado y nos das el momento y el tiempo, Señor, para podernos preparar y santificarnos en tu palabra. Y toda gloria y toda honra sea para ti. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, como de costumbre, antes de venir a la lectura bíblica, vamos a ver así panorámicamente qué leímos en el capítulo, en el libro de ayer. Bendito Dios. El día de ayer leíamos Esther capítulo 9 y 10, y pudimos ver la gran victoria que Dios le permitió a su pueblo, a los judíos, y también el establecimiento de la fiesta de Purim y la grandeza de Asuero y de Mardoqueo. Entonces vemos que los judíos pudieron defenderse porque hubo otro decreto. El decreto que ya había sido emitido para que los exterminaran no podía ser disuelto porque era una ley ya firmada por el rey. Entonces, pero sí se hizo uno donde les autorizaban defenderse de sus enemigos y pudieron hacerlo. Nadie les pudo resistir porque el miedo de los judíos cayó sobre todos ellos. Entonces, pudimos ver que en la ciudad de Susa los judíos hicieron una matanza, mataron a 500 hombres y a los hijos de Amán. El resto de las provincias también, ellos vencieron a sus enemigos. Y Mardoqueo y la reina Esther luego escribieron cartas para ordenar que cada año se celebrara esa fiesta importante, recordando el día 14 y el día 15 del mes de Adar. Se establece la fiesta, ahora la fiesta del Purim, porque la fiesta recuerda el cambio que Dios dio de una tristeza, de una angustia en la que ellos estaban porque iban a ser exterminados, se convirtió en alegría, y de ese luto que iba a venir en una fiesta, en un día de agradecimiento al Señor. Así que también pudimos leer que Mardoqueo tuvo un ascenso muy importante, dice la palabra del Señor, que llegó a ser la mano derecha del rey Asuero. Nos recuerda en la vida de José, que llegó a ser el segundo después de Faraón. Así Dios en su misericordia puede cambiar todo lo que viene en contra a nuestro favor.
Amán tenía pues ese rencor, esa ira contra Mardoqueo y lo quería exterminar, y Amán fue el que terminó colgado de esa horca que había hecho tan alta y tan grande, y lamentablemente también sus hijos estaban participando de su maldad, por lo que todos terminaron en la horca. Pero al contrario, Mardoqueo, Dios hizo justicia, era un hombre íntegro, era un hombre fiel, y también pensó en el pueblo. Él se esforzó para cuidar la vida del rey y de todo un pueblo, y Dios le permitió honra. Fue el segundo en el rango, fue muy grande entre los judíos y siempre buscó el bienestar de su pueblo. Nosotros podemos ver entonces que tenemos que aprender a tener memoria y a tener gratitud de todas las cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos. La fiesta del Purín enseña la importancia de recordar los actos de fidelidad que Dios ha tenido, primero con su pueblo y también con nosotros. Hoy en día tenemos que tener nosotros la memoria, traer a memoria todas las bendiciones, las misericordias que hemos recibido del Señor, milagros hemos recibido también. Y lo más grande, la salvación de nuestra alma. Así que esto nos trae gratitud y nos trae ese anhelo de poder disfrutar cada día, cada momento que Dios nos da, es por su misericordia, y poder responder a esa fidelidad de Dios, a esa grandeza del Señor, con obediencia, con servicio, con humildad, en amor. También el Señor nos puede aconsejar en este hermoso libro que Mardoqueo nos da el ejemplo, que Mardoqueo usó su puesto no para enorgullecerse, no para engrandecerse, no para creerse, no para vanagloria, sino que buscó el bien para su pueblo, para toda la gente, y buscó su paz, su bienestar. Nos enseña que la autoridad y la influencia la debemos usar para proteger al prójimo. Y también nosotros vemos que Dios puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Esa tristeza, ese dolor, al final del camino, Dios tiene la última palabra, la tiene el Señor. Bendito Dios. Así que damos gracias al Señor. También leíamos los primeros 2 libros del libro de Job. Y en el libro de Job podemos ver que nos enseña que la verdadera fe se mantiene incluso firme en medio del sufrimiento. Aunque el sufrimiento sea inmerecido y repentino, Dios nos puede ayudar para no blasfemar, para nosotros no ofender al Señor. Porque vemos en Job un hombre de carácter recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que tenía una gran familia y muchas riquezas. Pero pasó algo en el cielo, hubo un desafío en el cielo. Satanás, el enemigo, el acusador, que el Señor lo reprenda, acusó a Job ante los ojos de Dios, diciéndole en otras palabras que sí, que Job era fiel porque él lo tenía bendecido y protegido. Entonces Dios permite, porque todo es permitido de parte del Señor, Dios le da permiso al enemigo para que le quitara todo a Job, todo lo que tenía, pero con la regla de no tocar su vida. Ante la gran pérdida, porque en un solo día Job perdió bienes, perdió sus animales, perdió sus hijos, su respuesta fue adorar a Dios al decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Esa fue la respuesta de Job ante esta gran pérdida. Claro, como humano tenía dolor, estaba en sufrimiento, pero con su boca él exaltó al Señor. No pecó contra Dios. El ataque a su salud vino en una segunda etapa también de prueba. Satanás, el Señor lo reprenda, atacó de nuevo, y ahora tocó el cuerpo, la salud de Job, de llagas dolorosas. Y en este momento su propia esposa le sugirió que maldijera a Dios. Imagínense qué insensatez, y que muriera. Pero Job se negó y reprendió a su esposa. Insabiamente, insensatamente había hablado, ¿verdad? Y luego vemos que llegaron sus 3 amigos, se mantuvieron unos días sin hablar, se vistieron de cilicio, veían la condición de Job, no lo podían reconocer como estaba hacia esas alturas. Ellos llegan con el deseo de acompañarlo y se sentaron en silencio junto a él durante 7 días, respetando su gran dolor. Entonces vemos nosotros que en el libro de Job aprendemos que el sufrimiento no siempre es un castigo. Estos capítulos nos muestran que el dolor y las crisis no siempre ocurren por un pecado personal
o porque Dios esté enojado con nosotros, sino que el Señor está permitiendo algo en nuestras vidas y el Señor trae victoria. Nos enseña a amar y a servir a Dios por lo que Él es y no solo por las bendiciones materiales o las bendiciones en otro tipo que el Señor nos da. Entonces el Señor tiene que ser exaltado por nosotros, por quien Él es, porque Él es majestad. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros podemos ver la actitud de Job ante la prueba. Job nos muestra que es válido. Como humanos sentimos dolor, sentimos luto, sentimos quebranto, pero debemos evitar pecar con nuestras palabras o culpar injustamente a Dios en los momentos difíciles o reclamarle por qué a mí yo no me merezco esto, porque eso es parte del orgullo nuestro. De merecernos, nosotros no merecemos nada bueno porque hay maldad en nosotros, pero Dios en su gran misericordia tiene siempre su favor y sus bendiciones para con nosotros. Entonces tenemos nosotros que exaltarle aún en el quebranto. Hay una alabanza tan linda que dice que alabar a Dios cuando las cosas salen bien es bueno y es fácil. Pero hay que decidir también alabar al Señor en los momentos de quebranto, porque ahí realmente pasando la prueba es que se experimenta qué hay en nuestro corazón. El Señor ya lo sabe, pero nosotros tenemos que darnos cuenta qué hay en nuestro corazón. Hay alabanza, hay gratitud o hay reclamo, hay murmura, renegamos en la prueba. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la prueba? Así que seguimos leyendo para la gloria del Señor este día, el capítulo 3 en adelante del libro de Job. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El lamento de Job, los diálogos con Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Dice la palabra del Señor: aféenlo las tinieblas y la sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniese canción alguna en ella. Maldigan los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcan las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿A qué los pechos para que me amamantase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llevaban la plata a sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos y oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande, y el siervo y el libre de su señor. ¿Por qué se da a luz al trabajo y la vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene a mí, suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor me espantaba me ha venido, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando, no obstante me vino turbación. Capítulo número 4, el primer discurso de Elifaz. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probaremos hablarte, te será molesto, pero
¿Quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y las esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora, ¿qué mal ha venido sobre ti? Te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí ojos un fantasma cuyo rostro no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y no tome necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en las casas de barro, cuyos cimientos serán en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se repite para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueran sin haber adquirido sabiduría. Capítulo número 5. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Gloria sea al Señor.
Hasta aquí nos quedamos con la lectura. Ahora seguimos, si el Señor nos permite, el día de mañana con el capítulo 6 en adelante del libro de Job, y pasamos inmediatamente a ver la lectura y qué leímos nosotros en el Nuevo Testamento el día de ayer. Gloria a Dios. Vamos avanzando hoy en el libro de Santiago, y este hermoso libro nos enseña el Señor a demostrar una fe genuina mediante el dominio de la lengua. Eso nos cuesta porque la lengua es una cosa terrible, pero Dios tiene el poder y nos ha dado dominio propio y nos va a ayudar a nosotros también conducirnos de una manera adecuada delante del Señor. También el Señor nos enseñaba acerca de la humildad diaria y de la perseverancia aún en el sufrimiento. Vamos a ver un poquito más en detalle que la Biblia nos dice que la lengua es pequeña, pero puede destruir como un fuego. Y así los fuegos empiezan, esos fuegos forestales pueden empezar con una pequeña chispa, con una pequeña llamita, pero todo se va encendiendo. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para hablar. No solo es el conocimiento, sino también el momento, la manera, el lugar para nosotros poder decir, hablar ciertos temas. Es de pedirle al Señor realmente qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, con qué tono lo vamos a decir, que Dios ponga esa gracia para no hacer problemas, sino que nosotros poder sujetar la lengua cuando nos damos cuenta de algo, porque decir la verdad de una manera inapropiada puede ser algo bien doloroso. Y no se trata de destruir, sino que de poder nosotros aportar, edificar. También el Señor nos pide que nosotros tenemos que bendecir con nuestra boca. No podemos con esta misma boca maldecir y bendecir. Nosotros tenemos que no ser contradictorios, sino que nosotros mantenernos en un mismo sentir, en una misma vía, en una sola vía. También nos enseñaba la palabra que la verdadera sabiduría se nota en la conducta humilde, pacífica y no en la arrogancia. Esa es la verdadera sabiduría. Hoy precisamente leía algo que nosotros nos recomiendan no hablar en exceso, porque aquello que está lleno tiende a rebalsarse y puede también uno parecer demasiado, ¿verdad? Que quiere la atención solo para uno. Hay que permitirle a las otras personas que también se expresen. Hay que nosotros también manejarnos y hablar con sabiduría, con gracia, para la gloria del Señor. También otro tema que pudimos identificar, del cual el Señor nos hablaba en la lectura del día de ayer, es acerca de la amistad que a veces, lamentablemente, quiere haber todavía entre los creyentes y el mundo. Y también nos sigue hablando de la humildad. Bendito Dios, los conflictos y peleas nacen de los malos deseos y del egoísmo humano. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando con nuestra boca, con nuestra lengua? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí podemos nosotros notar de que está lleno un corazón. Simplemente con escuchar a las personas cuando hablan, cuando se expresan. Así el Señor nos dé discernimiento y sabiduría. Entonces, ¿cuál es la solución? Someternos a Dios y resistir ese orgullo que se quiere manifestar, ese ego, esa vanagloria. Es un error también hacer planes al futuro, según nosotros lo leímos, sin reconocer que la vida depende de Dios. El mañana no es nuestro. Por eso es que nos conviene decir, si Dios permite, mañana haremos esto. Si al Señor le place, si Dios quiere. Porque si nosotros solo hacemos planes y los manifestamos, aprendimos que esa es expresión del orgullo nuestro. Y el día de mañana solo Dios sabe si nos va a permitir en su gran misericordia pues vivirlo. La paciencia y el poder en la oración fue otro tema también. En el capítulo número 5, el Señor nos advierte que a Él no le agrada la injusticia y también la acumulación de riquezas a costa de los demás, a costa de aprovecharnos de alguien, a costa de aprovecharnos de la bondad o del trabajo excesivo de alguien. No, el Señor quiere que nosotros actuemos con justicia, con equidad. Así que también nos llama a tener paciencia y esperanza firme durante estemos sufriendo. Paralelamente vamos viendo cómo Job enfrentó el sufrimiento. Tenemos mucho que aprender. Y también nos hablaba acerca del agricultor, que un agricultor
pacientemente siembra. Bueno, primero limpia la tierra, luego siembra y por fe espera esa agua que va a regar esa semilla y se esfuerza quitando la maleza, quitando todo para poder ver un día esa planta crecer y dar fruto. Bendito Dios. Así que tenemos tanto en que meditar. Gloria sea al Señor. Dios nos deja estas preciosas enseñanzas en la lectura de la Biblia. La oración sincera también tiene poder. Lo último, ¿verdad?, que leíamos, si hay enfermos entre nosotros, dice que llamemos a los ancianos de la iglesia y estos ungiéndoles con aceite, el enfermo sanará y aún si hay pecado se les será perdonado. ¿Por qué? Porque si está él poniendo la confianza en que Dios puede sanarle, que ese aceite simboliza la unción de su presencia, de su Espíritu Santo, y la persona tiene la oportunidad de venir al Señor y rendirse, ser auxiliado por su poder, por su misericordia. Entonces la persona se está poniendo a cuentas con el Señor. Bendito Dios. Así que hay mucha enseñanza para la vida actual. Primeramente, con respecto a la lengua, pues en esta era digital sabemos que algo que escribimos o expresamos rápidamente puede llegar a muchos lugares y nosotros tenemos que tener cuidado para no destruir. Y Santiago nos recuerda que debemos pensar antes de hablar y antes de señalar, antes de opinar, porque como dice en un refrán que el desconocimiento es atrevido, ¿verdad? La ignorancia es atrevida, porque a veces hay personas que dicen algo, opinan algo incluso de otras personas sin conocer realmente la verdad o el fondo de la información, y critican, señalan o dicen algo, entonces ya estamos en problemas con Dios. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser solidarios y actuar en justicia para la gloria de su nombre. Así que, bendito Dios. Así terminamos el día de ayer el libro de Santiago y hoy nos corresponde empezar Primera de Pedro, un libro también que Dios nos permite tener acceso. No son muchos capítulos, solo son 5 capítulos que tiene este hermoso libro. Y Primera de Pedro es una carta del Nuevo Testamento escrita por Pedro, por eso es que ya lleva su nombre. El apóstol Pedro, Dios lo usó alrededor, se cree, del año 62 al 64 después de Cristo. Su propósito principal es animar a los cristianos que estaban dispersos en Asia Menor, que sufrían hostilidad. Ellos estaban en persecución y les recuerda que hay una esperanza y esa esperanza tiene que estar viva. ¿En quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos llama a mantener una conducta santa. Subrayemos eso, santidad a Jehová. Lo mismo que le pidieron a la iglesia primitiva, lo mismo nos piden a nosotros. Hay que tener cuidado cuando los mensajes no están siendo enfocados primero en Jesucristo, luego en la sana doctrina, en recordarle a las personas que Cristo viene pronto, que existe un infierno, que el cielo es eterno, que nosotros tenemos que vivir en paz y en santidad, que el Señor viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Hoy los eslogans de las campañas son: eres increíble, eres un campeón, y mucho enfoque al ser humano. Eso se llama humanismo, y nosotros tenemos que exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros es la gloria es para Él, para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Tengamos cuidado cuando nosotros estamos viendo esos movimientos y ese falso evangelio. El verdadero evangelio no es fácil, confronta, es dura la palabra, pero necesitamos nosotros la corrección, la exhortación, la formación en su palabra, que es poderosa, para que nosotros seamos realmente los creyentes preparados para entrar a ese reino, a esa patria celestial. Así que cuando vayamos leyendo el libro de Primera de Pedro, vamos a ver que los temas son: 1, la esperanza y el sufrimiento. Pedro nos va a enseñar el Señor a través de esta hermosa carta que las pruebas ponen a prueba, mire, valga la redundancia, la fe. Cuando nosotros estamos en una prueba, estamos en un examen, nos están poniendo a prueba nuestra fe. Que sufrir por causa de Cristo tiene un valor eterno. La identidad con Dios va a ser otro tema que vamos a poder leer y aprender.
y nos va a describir que los creyentes somos como un linaje escogido, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa que pertenece a Dios. Así que por lo tanto tenemos nuestra identidad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros, bendito Dios, sabemos cómo, por la luz de la palabra, cómo debemos de comportarnos porque le pertenecemos a Él. Y Dios nos va a pedir en este libro también una conducta ejemplar. Exhorta a los fieles a vivir de una forma irreprochable ante la sociedad, obedeciendo a las autoridades y mostrando también un amor sincero, tanto dentro como fuera de la iglesia. Lo mismo que somos en la iglesia tenemos que ser fuera, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra manera de actuar, de adorar, de vestir, de conducirnos, porque si no, solo es un disfraz. Entonces tenemos que tomar realmente decisiones firmes. El último tema que vamos a poder encontrar en este precioso libro, es acerca de las relaciones cotidianas. Nos va a dar consejos prácticos sobre cómo debemos comportarnos como ciudadanos, cómo debemos comportarnos como trabajadores, cómo debemos comportarnos nosotras, hermanas, las esposas, y cómo se deben comportar los esposos. Gloria sea al Señor. Y así, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a leer con la ayuda del Señor el capítulo 1 de Primera de Pedro. Gloria a Dios. Perdón, hermanos. Y la palabra del Señor la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia significa seguridad, del versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracia determinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Gracia significa sobriedad, del versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los designios que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el amor, del versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos y no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a leer el capítulo número 2, en el crecimiento. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis juzgado la benignidad del Señor, acercándolos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracia significa sumisión a los gobiernos del versículo 11 en adelante. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. B, a los amos, del versículo 18 en adelante. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente,
Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pistas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria sea al Señor. Así que hasta aquí nos vamos a quedar con la lectura de la palabra del Señor. Hemos leído del capítulo 1 al 3, bendito Dios, del capítulo 1, hermanos, vamos a ver del capítulo 1 y 2 de Primera de Pedro, sí, 1 y 2, si dejamos, si Dios nos permite, si al Señor le place, si Dios quiere, el día de mañana continuamos con el capítulo 3 en adelante. Toda gloria y toda honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para mí es un privilegio, una alegría poder compartir estos tiempos de meditación, de lectura bíblica. Si Dios nos permite, nos conectamos el día de mañana. Les animo a que sigamos adelante, a que le pidamos al Señor que nos ponga esa sed a su palabra, a su presencia, que nos sigamos congregando, que tratemos de compartir la buena nueva, el evangelio puro, el evangelio sin adulteración, para que las almas conozcan la verdad, y la verdad nos hace libres. La verdad de nuestro Señor Jesucristo está en su palabra, la buena nueva de salvación a las almas. El Señor viene pronto, Maranata, Cristo viene, le estamos esperando. Así que la gloria sea al Señor, Dios les bendiga y les guarde.